Bienvenidos a la tercera edición de Cápsulas Elementales. ¿Qué pasaría si le dijéramos a la población que nos está viendo en este momento que los detectives en Colombia sí existen? Que no es algo que quedó atrapado en los años 60, 70 y 80, que no es solo algo de las películas estadounidenses, que no es solo algo que vemos en telenovelas o en programas radiales, sino que es algo que se ve hoy día. ¿Qué pensaría la población donde les dijéramos que un detective es alguien que se especializa en ciencia? O que es alguien que se ha capacitado para ello en una escuela o en una universidad o en cualquier institución que se encarga de capacitar a individuos para que obtengan las capacidades idóneas para ejercer la labor de detective? Pues sí, en efecto, los detectives en Colombia sí existimos. Un detective es aquel que consigue una información solicitada por un cliente, siendo este una persona natural o una persona jurídica. Es decir, que puede ser cualquier persona que pueda, en un caso concreto, desea obtener la información de si su mujer lo está engañando o no, simplemente para tener paz. O puede ser en un caso un poco más gravoso, en el que un dueño de una empresa desea saber si uno de sus trabajadores está obrando delictivamente, vendiendo mercancía privada a un menor costo, ¿sí? Obviamente robando dicha mercancía. Para esas labores en las que no se tiene un fundamento para acusar o para solicitar ayuda de fiscalía, de policía o en otras en las que simplemente no importaría, para eso estamos nosotros. Obtenemos la información que el cliente necesita y ya éste le da su debido trato, ya sea un trato jurídico o un trato personal, como en el primer caso que ejemplificamos. Los detectives somos expertos en ciencias, en el sentido de que tenemos que tener un método científico a la hora de abordar un caso. ¿Por qué? Porque los diferentes casos pueden que nos exijan diferentes habilidades. Por ejemplo, saber tomar una fotografía, saber abordar el lugar de los hechos, saber ejecutar una labor de vigilancia y seguimiento, saber analizar un tipo de información específica, tal como lo puede ser una huella dactilar o puede ser un uso pericial de la grafología para identificar si una firma fue falsificada o no. Los detectives no son algo que quedó atrapado en los años 80 y es importante que la gente lo sepa. ¿Por qué? Porque por esa ignorancia o ese desconocimiento que se ha generado y que se ha vuelto popular, la mayoría de los fallos injustos en los estrados han tenido lugar. Y no solo eso, sino que las personas han pasado por múltiples atropellos sin saber que han sido atropellados o sin saber siquiera que hay una forma de probar que esos actos que están teniendo lugar pueden contrarrestarse. Para eso estamos nosotros, para eso está Elemental. Sí, claro. La labor del detective en Colombia es una labor legal. ¿Por qué? La gente podría pensar que el ir a hacer un seguimiento, tomar fotos y demás es un acto ilegal, pero no lo es así. O no lo es si uno está obrando en vía pública. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno puede tomar la foto que desea como tal. Otro caso sería donde yo tomara esas fotografías o hiciera esos seguimientos en una entidad privada, en una casa, en una urbanización como tal, que no es propiedad mía, en la que yo no tengo autorización para estar.
eso sería ir contra una normatividad previamente establecida. Nosotros nos ceñimos a los diferentes códigos, código civil, código administrativo, código laboral, código de procedimiento penal, código penal, ¿sí? Nos ceñimos a diferentes normatividades como tal en el lugar de trabajo. Incluso algunos de estos códigos pueden sonar irracionales para muchas personas porque dirían, bueno, pero ¿qué tiene que ver un código administrativo o qué tendría que ver un código civil bajo las funciones de un detective? Y realmente todo depende de la función que el detective como tal está desempeñando. Además de eso, además de ceñirnos como tal a la labor específica o al caso específico y a la normatividad que dicho caso compete, es importante saber que nosotros no podemos obrar de forma cualesquiera, sino que tenemos que hacerlo de una forma muy profesional para que la persona para la cual estamos ofertando nuestros servicios y ejecutando nuestras labores no se vea perjudicada y obviamente tampoco la empresa o el detective en general. Hay pocos detectives en Colombia porque hay pocas academias de detectives en Colombia. No obstante, no quiere decir que no existamos los detectives. Un detective puede formarse en una institución educativa tal como la Escuela Nacional de Criminalística de Medellín o la Universidad de Medellín, ¿sí? Entre otras grandes universidades e instituciones dedicadas a esta función. Y los detectives muchas veces tienen su información registrada en páginas web y bastaría solamente con poner detective en Medellín, detective en Bogotá. No obstante, hay algo que es necesario aclarar y es que el detective en Colombia muchas veces estudia para ser detective, pero no ejerce como tal. Solo las grandes empresas o las pequeñas empresas que se dedican a esta función, tal como Elemental, son las que dan a conocer al público nuestra labor. Le demostramos al público que estamos orgullosos de elaborar un conocimiento cada vez más experto en todas las ciencias forenses, en todos los términos de la investigación. Nosotros rompemos con el esquema que siempre generó la idea de que el detective en Colombia no existía. Rompemos con eso porque se lo mostramos al mundo. Los detectives sí existimos y estamos en Elemental.